Hay muchísima gente produciendo música en home studios y en dormitorios a día de hoy. Hay muchísima gente consumiendo información y vídeos y tips y trucos acerca de producción musical. Y la inmensa mayoría de ellos están prestando una atención brutal a la etapa de mezcla. Hoy vamos a hablar de mezcla, desde luego, pero vamos a hablar de mezcla desde el prisma de la producción musical profesional y vamos a hablar de mezcla sabiendo que es una de las 5 etapas que conforman una producción. Recuerda, diseño sonoro, repertorio, preproducción, grabación, edición, mezcla y mastering. Es la 4ª etapa y probablemente ya forma parte de ese tramo de la producción musical donde estamos maquillando a una modelo. Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día realmente productivo. Seguimos hablando de producción musical, hoy nos toca hablar de mezcla, que es lo que todo el mundo quiere escuchar. Y como te decía, vamos a hablar de, pues de la etapa que más curiosidad genera, de la etapa que más interés genera y probablemente además de la etapa culpable de que muchos se estén olvidando de las etapas anteriores y de la importancia que las etapas anteriores tienen. Por eso te decía, vamos a hablar de mezcla siempre, digamos, pensando en el proceso de producción profesional completo y sabiendo que la mezcla es la 4ª etapa y, bueno, entendiendo la importancia que tiene, como te decía, en momento de maquillar a la modelo. Y si la modelo no es tremendamente guapa para a estas alturas, es muy probable que por muy bien que mezclemos y por muy bien que la maquillemos, la modelo no acabe rindiendo bien en un anuncio. En todo caso, la mezcla es momento de dar balance a todas las pistas que traemos de la grabación y de la edición y de potenciar la emoción que ese artista quiere transmitirle a su público, a su audiencia. Y por eso te decía, si hemos trabajado bien las etapas anteriores, tenemos un buen repertorio, tenemos un buen diseño sonoro, hemos hecho una buena preproducción, hemos utilizado nuestro hardware, nuestros equipos a conciencia para conseguir el sonido que andamos buscando cuanto antes, hemos hecho una etapa de grabación realmente, digamos, bien hecha y tenemos los brutos tal y como deben sonar al 75 al 80%, hemos hecho una fase de edición donde hemos pulido todo, incluso hemos añadido cosas que no estaban y hemos seguido comprometiéndonos con ese sonido final que queremos conseguir, pues cuando llegamos a la mezcla solo hay que maquillar a la modelo. La modelo viene siendo tremendamente guapa ya, la canción viene sonando tremendamente bien ya, si hemos hecho todo ese trabajo bien, y la mezcla no es momento de hacer milagros, la mezcla no es momento de sacar ese plugin milagroso o esa técnica que he visto en YouTube y convertir un chuzo en un diamante. Eso es imposible y mucha gente cree que, bueno, si aprendo a mezclar, aprenderé a conseguir producciones musicales competitivas, pero eso es una gran falacia y una gran mentira, porque por mucho que tú sepas maquillar, si te traen a un elefante, es imposible convertirlo en Claudia Schiffer. Entonces, es muy importante que siempre tengamos la mezcla en mente como la 4ª etapa de un proceso productivo y probablemente la inmensa mayoría de las decisiones importantes ya han sido tomadas antes. De hecho, uno de los grandes topics de la mezcla es los plugins. Los plugins, hay que tener grandísimos plugins, hay que tener carísimos plugins para conseguir mezclas demoledoras. Y eso tampoco es verdad. Lógicamente, las marcas de plugins quieren venderte, digamos, sus herramientas como la solución a tus problemas, pero eso es mentira. El 95% del sonido final de una mezcla depende del ingeniero y el 5% restante probablemente de los plugins que utilice. No es lo que se cuenta en los grandes spots publicitarios de las marcas fabricantes, no es lo que se cuenta en los chungotips de YouTube de 5 minutos de con el plugin no sé qué puedes conseguir no sé cuánto. Pero bueno, hay que, digamos, hablar de la verdad y la verdad es que todo depende de ti como ingeniero y es más, el sonido final de tus mezclas depende de las decisiones que has tomado en etapas anteriores y de cómo suena esa canción y cómo suenan esos brutos. Por eso, olvídate de que la mezcla sea el milagro que va a salvar una mala canción o una mala grabación, porque eso no va a pasar nunca. Por eso es tan importante entender dónde se ubica la mezcla dentro de la producción musical, bueno, y trabajar en consecuencia. Y hoy voy a compartir contigo 3 consejos sobre mezcla que espero que te ayuden mucho, pues a abordar la mezcla como estamos abordando la producción musical, utilizando la cabeza, utilizando la oreja y dejando a un lado los milagros, las soluciones mágicas y los plugins milagrosos, ¿de acuerdo? En primer lugar, y primer consejo que te puedo dar, cuando recibas un set de multitracks, o bien porque tú lo estás produciendo, o bien porque te lo manda un cliente, o bien simplemente porque has descargado un juego de multitracks de internet y te has unido a la producción en la 4ª etapa, en la etapa de mezcla, lo primero que deberías pensar en hacer es una mezcla instintiva, sin utilizar plugins. He visto a muchos ingenieros que les llega la multitracks, las abren, se van a por el bombo y empiezan a procesarlo. Y dices, ¡sí!
escucha lo que tienes en bruto. Igual que cuando estamos produciendo música, tenemos un punto A y diseñamos un punto B, un objetivo sonoro final, para entender qué decisiones y qué herramientas tenemos que utilizar, en la mezcla pasa lo mismo. Vamos a tener el punto A, que es cómo suena mi mezcla en bruto, y vamos a establecer un punto B, cuál es el objetivo sonoro final que tenemos. Y entonces vamos a entender qué plugin, qué técnica o qué solución es la que nos va a ayudar en el menor tiempo posible a acercar nuestra mezcla a ese punto B que hemos trazado. Por eso, lo primero es que pienses en hacer una mezcla estática solo utilizando volumen y panorámica. Escuches las pistas en bruto y empieces a entender quién es el protagonista. ¿Qué arreglos son importantes? ¿Qué pistas son probablemente las 3 o las 4 pistas sin las cuales esta mezcla no podría sobrevivir? ¿Qué pistas son superfluas o no están aportando nada? ¿Qué pistas suenan mejor? ¿Qué pistas suenan peor? ¿Qué referencias comerciales me podrían valer para comparar este bruto con un producto final y entender dónde está el punto B para empezar a tomar decisiones? Es decir, que hagas un análisis exhaustivo de las multitracks en crudo, tanto si vienes produciéndolas tú, como te decía, como si las has descargado de internet o vienen de un cliente. Porque lo que tus mezclas necesitan no es otro plugin. Lo que tus mezclas necesitan es tu cabeza y tu oreja y tu sentido común. Lo que tus mezclas necesitan es lo que necesita un paciente en un quirófano. Un análisis de qué tiene el paciente, el punto A, un objetivo final, cuál es el estado óptimo para ese paciente cuando salga del quirófano, y entonces tú, como cirujano, pues empezar a tomar decisiones para acercar A B. ¿De acuerdo? Así que tus mezclas lo que necesitan es esto y esto. Por eso el primer consejo, haz una mezcla estática sin ningún tipo de plugin ni procesamiento, solo utilizando el volumen y la panorámica, y haz ese análisis que te permita entender qué tienes entre manos y a dónde tienes que llevarlo. En segundo lugar, y como segundo consejo, tremendamente poderoso y que mucha gente está pasando por alto, ¿cómo puedes saber cuál es el punto B? ¿Cómo puedes saber cuál es el objetivo sonoro para tu mezcla? Utilizando referencias comerciales. Igual que en las fases tempranas de la producción musical, cuando tenemos el repertorio y empezamos a trazar objetivos estilísticos y sonoros, utilizamos referencias comerciales para entender ese intervalo sonoro comercial en el que queremos competir. En la mezcla hacemos lo mismo. Hacemos esa mezcla estática, esa mezcla intuitiva sin utilizar procesamiento, y entonces cargamos una serie de referencias comerciales que ponemos al mismo volumen que nuestra mezcla en bruto y empezamos a comparar. ¿Cuánto bombo tienen ellos? ¿Cuánto tengo yo? ¿Me he pasado? Le bajo un poco. ¿Cómo suena su bombo? Qué delgadito y qué redondo. ¿Cómo suena el mío? Como si fuera un bidón de vino. Pues ya sé que tengo que procesar ese bombo para acercarlo ahí. ¿Cuánta cantidad de voz tienen ellos? ¿Cuánta tengo yo? Mi voz no se oye, la subo. Es decir, por un lado voy a poder hacer un matching de qué tienen ellos y qué tengo yo, y voy a intentar retocar lo que tengo a nivel de balances, a nivel de panorámicas, y por otro lado voy a intentar entender qué textura tiene cada uno de sus elementos para entender qué tengo que hacerle yo a mi mezcla y cómo tengo que procesarla a nivel de EQ, de compresión y de efectos para que cada una de mis pistas empiece a tener una textura que compita con las referencias comerciales con las que yo quiero competir. Así que el uso de referencias es tremendamente importante y es el segundo consejo que quiero compartir contigo, porque sé que mucha gente que está mezclando y produciendo música no está utilizando referencias y digamos que está trabajando en aislamiento y en soledad, y es muy difícil competir en el mercado actual si tú no escuchas y analizas y comparas las mezclas que están compitiendo en el mercado actual con la mezcla que tú tienes entre manos. Lógicamente, si tú estás en aislamiento procesando las cosas como tú crees que deberían sonar sin tener ningún tipo de referencia externa, lo más lógico y lo más probable es que te des de bruces contra la realidad tarde o temprano y que encuentres que tu mezcla no termina de competir. ¿Por qué? Porque probablemente estás intentando adivinar cómo debe sonar tu mezcla en vez de, digamos, ayudarte de mezclas comerciales que traducen y compiten bien en cualquier equipo y en cualquier soporte. Probablemente va a ser mucho más fácil no solo retocar tu trabajo, sino también entender dónde estás, el punto A, y trazar ese punto B para empezar a tomar decisiones, empezar a utilizar plugins, empezar a utilizar técnicas que te ayuden a llegar a ese punto B. El tercer consejo que voy a compartir contigo hoy sobre mezcla es, está más centrado en los plugins y en el procesamiento. Y es algo que, que mucha gente está pasando por alto y que a mí me ha ayudado mucho y que creo que te puede ayudar mucho. Y es no utilizar ni un solo plugin que no tenga una justificación mental. Es decir, no tires un plugin a tu bombo o a tu voz o a tu guitarra si no tienes claro por qué lo estás haciendo. Estoy viendo a mucha gente que ve un tip en YouTube. ¿Cómo procesar un bombo? Utiliza siempre primero una EQ filtrando en 80 y luego ponle un compresor. Y la gente va, ¡boom!, tira una EQ y tira un compresor sin pensar por qué. Si estás haciendo eso, probablemente estás sobreprocesando tu música y estás haciendo que tu mezcla suene mucho peor de lo que podría sonar simplemente porque le estás tirando plugins como un pollo sin cabeza. Nunca utilices un plugin, nunca utilices una técnica de EQ, de compresión, sin tener muy claro por qué. Y es más,
Primero deberías analizar qué necesita mi bombo para poder competir. Probablemente una EQ. Vale, voy a tirar la EQ, voy a ecualizarlo y ahora voy a comprobar, activando y desactivando esa EQ, si mi mezcla, si mi bombo se está acercando a lo que yo quiero. Es decir, no solo deberías pensar en meditar cada una de tus decisiones antes de procesar, sino luego chequear que esa decisión que estás tomando realmente te está ayudando a conseguir lo que tú tienes aquí. A base de escuchar, analizar, activar y desactivar ese procesamiento y decir, yo quería, digamos, redondear este bombo para quitarle un poco de peso. ¿Mi EQ le está quitando peso? Sí, bien, he tomado una buena decisión. ¡No! Quito el plugin y empiezo a razonar de nuevo. Si empiezas a trabajar tirando plugins como un pollo sin cabeza en tus mezclas, si no estás haciendo una mezcla estática, si no estás analizando, si no estás comparando con referencias y si no estás meditando todas y cada una de tus decisiones, probablemente estás tirando al retrete muchísima de la calidad final de tu sonido sin saberlo. Así que piensa en utilizar esto y en utilizar esto. Y desde luego, yo entiendo que la mayoría de la gente lo que quiere es dame un tip de mezcla para procesar un bombo o procesar una voz y que suene como la de Rihanna. Lo entiendo, pero eso no pasa, eso no sucede, eso no existe. Es decir, no hay un truco mágico o un plugin mágico que convierta, como te decía, un chuzo en un diamante. Aquí todo está en tu cabeza y todo está en tu oreja. Todo está en qué tengo en bruto y cuál es el objetivo final. Y ahí parte cada una de las decisiones que tomo, parte cada uno de los plugins que voy a utilizar. Es decir, de mi análisis parte todas las decisiones que voy a tomar. Y te recomiendo que trabajes de esa forma. 1, haciendo mezclas estáticas, haciendo análisis de tus mezclas, haciendo análisis de tus brutos antes de tirar plugins. 2, referenciándolas y comparándolas con mezclas profesionales para entender qué les falta y qué les sobra para poder competir. Y 3, no tirando ni un solo plugin si tú no crees que es la mejor solución a un problema, si tú no has detectado ese problema y además si tú no has confirmado que una vez que tiras ese plugin y que haces ese procesamiento realmente te estás acercando al sonido final que buscas. Así que 3 consejos de mezcla que a mí me han ayudado muchísimo a, desde luego, cambiar el sonido de mis mezclas de forma brutal y a convertir maquetillas en mezclas que pueden competir en cualquier soporte, en cualquier radio, en cualquier televisión sin despeinarse. Espero que este vídeo te haya inspirado lo suficiente, además, como para dejarme un comentario debajo del vídeo y contarme cómo abordas tú los primeros pasos de tus mezclas. ¿Cuál es tu metodología a la hora de cargar unos multitracks en tu DAW y empezar a trabajar con ellos? ¿Estás haciendo análisis de tus brutos? ¿Estás comparando tus mezclas con referencias? ¿Estás justificando cada uno de los plugins y técnicas que utilizas? ¿O estás trabajando un poco como un autómata, replicando lo que ves en los vídeos de YouTube, intentando confiar en tus plugins como solucionadores de algo que tú no sabes solucionar y, bueno, pues tirando la calidad final de tu sonido? Cuéntamelo, porque sé que va a ser muy ilustrativo para mí y para el resto de la comunidad entender cómo te lo montas tú. Y muchas veces el compartir la información nos hace probablemente ser conscientes de un montón de cosas que, bueno, pasábamos por alto y que nunca más vamos a dejar a un lado. Por otro lado, si conoces a alguien que esté mezclando y crees que este vídeo le puede interesar, no lo dudes, compártelo con él o con ella, suscríbete al canal, dale un like, dale a la campanita, me vas a ayudar mucho a que este vídeo llegue a cuanta más gente mejor y ayude e inspire a cuanta más gente mejor. Y por último, si te interesa la producción musical, si te interesa la mezcla pero insertada en el proceso de producción de 5 etapas que te comentaba, si quieres producir un disco junto a mí y vivir una experiencia en vivo que desde luego no solo te va a ayudar a transformar la forma en la que produces tu música, sino que además te lo va a hacer pasar bomba, no te pierdas lo que tengo para ti. Porque me gustaría invitarte a un entrenamiento de producción profesional en el home studio para que me acompañes en la producción completa de un single con recursos ultra limitados y utilizando, en mi caso, un setup más barato de lo que cuesta tu smartphone, porque yo voy a utilizar un portátil, una tarjeta de sonido de 50 euros, unos auriculares de 40 euros, un micrófono de 40 euros y luego pues mis guitarras, mis pedales y demás para justo emular el entorno de un estudio de grabación profesional y, bueno, pues poder suplir las carencias de espacio y de medios pues con tecnología digital. De hecho, creo que es un entrenamiento online ideal para ti si eres compositor y quieres producir tu música en un home studio estándar, como te decía, más barato de lo que cuesta un smartphone, o si eres músico y estás tocando con tu grupo y tienes un repertorio que está listo para producir y para compartir con el mundo y podéis, no sé, grabarlo y producirlo en vuestro ensayo o en vuestro home studio. O incluso si eres productor musical y quieres simplemente aprender el proceso completo desde la idea musical al disco, porque, como te decía, yo voy a trabajar en un entorno ultra limitado, pero voy a trabajar emulando el itinerario que sigue un productor musical profesional en un estudio analógico de $1 billón. Es decir, que la metodología es idéntica y lo único que será diferente será el entorno en el que se va a trabajar. Tú trabajarás en tu home studio, yo trabajaré en el mío, pero ambos vamos a aplicar la metodología de un productor musical profesional, porque lo que queremos es que nuestra obra acabe compitiendo en el mercado con las obras que producen esos productores profesionales. De hecho, se trata de un reto interactivo y 100% práctico
que en primer lugar tendrá 4 videolecciones con, bueno, la teoría básica acerca de las 5 etapas de la producción musical y además la práctica para que tú veas cómo yo voy aplicando en tiempo real cada una de esas 5 etapas en mi producción. Y así puedas seguir el proceso completo, desde cero, desde la propia canción y la idea musical hasta el máster listo para publicar. Y de hecho lo vamos a hacer, como te decía, siguiendo el itinerario que siguen los productores musicales de la escena profesional. También tendrás guías de implementación diaria para que puedas practicar todo lo que has aprendido en el workshop del día y aplicarlo en tu nueva producción. Se trata de un reto interactivo, como te decía, en el que lo interesante es que tú me veas a mí como yo produzco mi nuevo single y luego lo apliques tú en tiempo real en el tuyo y vayas siguiendo junto a mí el itinerario completo. De eso se trata, de que aprendamos la teoría e implementemos la práctica y acabemos este reto teniendo tú un single y yo otro que podamos compartir con el mundo. De hecho, tendrás acceso también a un foro privado para que puedas compartir tus prácticas cada día y para que puedas recibir retroalimentación y un poquito de feedback y también ideas frescas para tu trabajo musical, pues por parte del resto de participantes que también tienen 2 orejas, que también están trabajando en sus proyectos y que seguro que te pueden aportar muchísimo. Igual que seguro que tú también puedes aportar, ¿no?, a su trabajo. Así que un foro privado para compartir nuestros avances y además vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas en directo para que puedas resolver junto a mí cada una de tus dudas y para que puedas compartir tus avances en vivo y junto al resto de participantes. De hecho, hay mucho más dentro de este entrenamiento que he preparado para ti. Vamos a tener entrevistas con profesionales del sector, con productores musicales que trabajan en estudios analógicos, con productores musicales que trabajan en estudios híbridos y que dan servicios en remoto, con managers, con programadores de salas de conciertos, para que tengan no solo la información desde la idea musical hasta el producto listo para compartir, sino también un poquito de información práctica para que una vez que tu single haya sido publicado, pues bueno, tengas una noción de cómo puedes presentarlo en directo, cómo puedes montar una gira o cómo puedes ponerte en contacto con una sala para cerrar acuerdos. Es decir, es un entrenamiento 100% práctico que aborda desde la primera idea hasta incluso compartir tu música en vivo con el resto del mundo y bueno, pues ponerte en funcionamiento, que de eso se trata. De hecho, lo único que necesitas para participar en este entrenamiento de producción profesional en el home studio, en primer lugar, es obviamente una canción, tanto una canción original como una versión que simplemente esté terminada y lista para producir. Yo entiendo que vas a trabajar en tu última composición o a lo mejor lo que quieres es grabar una versión y producir una versión de algún grupo que te mola, pero en todo caso, la materia prima es lo único que necesitas. De hecho, también necesitas un setup estándar, como te decía, al menos un portátil, con un interface, con un DAW, tus plugins nativos y bueno, pues yo en mi caso, como voy a cantar y voy a tocar la guitarra y voy a tocar el bajo, necesito los instrumentos, pero bueno, según el estilo musical en el que tú estés trabajando, pues vas a necesitar, pues digamos, unos periféricos u otros. En todo caso, este entrenamiento lo vas a poder completar sin problemas desde un home studio o un dormitorio estándar hasta, bueno, no lo sé, un estudio analógico tradicional si es lo que tienes. Es decir, que da igual, con que tengas un setup estándar mínimo vas a poder completar este reto interactivo sin ningún problema. También deberás agendarte un ratito cada día para poder ver el workshop, para poder entender pues la teoría que vamos a compartir, para poder aplicarlo en tu producción y bueno, pues darle una vuelta de tuerca a la metodología profesional que vamos a utilizar. Y por supuesto, lo que necesitas sin duda es determinación a la hora de ponerlo todo en práctica, porque se trata de un reto interactivo y lo interesante es que vayas aplicando el paso a paso que vas a ir aprendiendo cada día en tu nuevo single o en tu nuevo disco y así pues bueno, podamos ir de la mano y en paralelo produciendo nuestra nueva obra. Así que se trata de un reto interactivo que desde luego va a ser tremendamente divertido y tremendamente creativo. Y lo único que tienes que hacer para reservar tu plaza gratuita es en primer lugar visitar el enlace, introducir tu email y tu nombre y así podrás recibir en tu bandeja de entrada cada uno de los vídeos, cada una de las guías de implementación, todos los contenidos complementarios y demás. Lo único que tendrás que hacer una vez que tengas el enlace, por ejemplo, al primer workshop es mirarlo con calma, aplicarlo en tu nuevo disco y entonces irte a nuestro foro privado y compartir tus avances para, bueno, recibir un poquito de feedback, recibir ideas frescas y seguir avanzando en compañía de otros. Y por supuesto también anota tus dudas porque vas a poder compartirlas conmigo y vas a poder resolverlas junto a mí en directo en la ronda de preguntas y respuestas que vamos a celebrar en vivo también. Así que si estás listo para producir tu mejor disco hasta la fecha, no te lo pienses, reserva tu plaza gratuita en este entrenamiento de producción musical profesional en el Home Studio en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. Produceaudio.net/evento. Va a ser sin duda el evento del año, estoy deseando verte allí, que tengas un gran día. Chao, chao.